Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con la entrega que tenemos en esta ocasión relacionada con la paradoja, la paradoja de Gibbs. Y pues esto es lo que vamos a trabajar este, esta entrega, que espero que sea relativamente corta. Y bien, pues bueno, existe dentro de el conteo que tenemos que ir haciendo acerca de los microestados del sistema. Ya vimos que pues que hay que ir contando de alguna manera pues las posiciones que puedan tener las partículas, ya sea en los niveles energéticos o en pues sí, en las posiciones que puedan ir teniendo en las partículas. Entonces, el observar las partículas en el sistema nos permitiría verla desde dos puntos de vista, desde el punto de vista clásico y desde el punto de vista cuántico. Verlas desde el punto de vista clásico implicaría que tenemos nosotros un conjunto de partículas que podemos contar y que este conjunto de partículas se dice que es un conjunto de partículas numerable. Entonces, quiere decir que yo puedo ir contando a cada una de las partículas y de alguna manera las puedo etiquetar. Y bueno, como ya aprendimos nosotros a calcular justamente la entropía, pues entonces de alguna manera podríamos calcular la entropía, ¿no? Entonces, bien, la entropía que nosotros calculamos en la entrega anterior, sí corresponde a la entropía de un gas ideal que es derivada este, a partir del volumen de la hiperesfera. Recuerdan pues que tuvimos toda esa discusión y que calculamos a través de ese volumen de la hiperesfera el número de microestados, ¿no? Sin embargo, esa expresión que es la que estamos colocando nosotros aquí, esta expresión es prácticamente la que calculamos, la que encontramos, pues aparece aquí este número de 3 medios, que si quieren revisar de dónde proviene este número 3 medios, pues lo pueden checar al revisar todo el álgebra. Y aparece aquí pues una dependencia en el volumen y aparece también una dependencia en la temperatura. Claro, estamos manejando la terna de partículas que corresponden el ensamble de alguna manera NBT, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos, ¿no? Entonces, nosotros obtuvimos esta expresión, pero esta expresión en sí misma lleva una contradicción que pues es lo que vamos nosotros a analizar en adelante, ¿verdad? Bien, entonces fíjense, lo que tenemos ahora es suponer que tenemos un sistema que se encuentra cerrado. Este sistema está completamente aislado, por lo tanto, no existe alguna interacción externa. No hay un campo externo, la fuerza gravitacional no le hace nada, no hay campos eléctricos, no hay campos magnéticos. Luego entonces, pues no tiene mayor interacción externa, ¿no? Ahora, dentro de este sistema que está compuesto de dos contenedores, tenemos en un contenedor elementos de un cierto gas, ¿no? Digamos el gas tipo A, y en el otro tenemos elementos que son elementos de un gas tipo B.
que sería un segundo gas, ¿no? Entonces, lo único que nosotros sabemos es que como están en contacto tanto mecánico como contacto térmico, existe un equilibrio termodinámico allí. Este equilibrio termodinámico obedece precisamente a que la propiedad de la temperatura que tiene este contenedor es la misma propiedad de temperatura que tiene este. Y lo mismo el número de elementos de especie de A y de B, aunque no es el mismo el número de partículas que hay en A que el número de partículas que hay en B, lo que sí sabemos es que el número total de partículas del sistema, ese sí permanece constante, ese no cambia porque no hay forma de que podamos meter o que podamos sacar de este contenedor completo partículas. Y de igual manera, pues la presión, que sería la parte mecánica, la presión que ejerce este gas sobre este otro gas es exactamente la misma presión que ejerce este gas sobre este gas. Entonces tenemos un equilibrio térmico, un equilibrio mecánico y un equilibrio químico. Estos tres equilibrios conforman lo que conocemos nosotros como un equilibrio termodinámico, ¿no? Entonces, bien, esto es lo que sabemos nosotros y lo que va a ocurrir es que esta pared de separación entre los dos sistemas la vamos a remover, ¿sí? Se va a remover y evidentemente lo que la experiencia nos dice que va a ocurrir es que un cierto número de partículas que se encuentran de este lado, que se encuentran en este contenedor, como ya no existe una restricción dada por el volumen, comenzarán a desplazarse hacia esta parte del volumen completo. Y otro conjunto de partículas que se encuentran, digamos, en el contenedor A, que corresponden al gas A, estarán desplazándose de este contenedor hacia el otro. Entonces, de esa manera, lo que nosotros observaremos, lo que nosotros veremos, es que comienzan a pasar de un lugar a otro y se comienzan a mezclar los gases, que es lo que tenemos nosotros precisamente en la imagen que tenemos acá abajo, ¿verdad? En esta imagen podemos observar cómo ya hay partículas que correspondían al color rojo, que ya están en el otro contenedor, y hay partículas del color azul que correspondían al gas que se encontraba en el lado izquierdo, ya están en el lado derecho, por lo tanto empieza a haber un flujo ahí de partículas, se empiezan a mezclar de alguna manera los gases y de esa forma hay precisamente pues cambios, ¿verdad? Cambios en principio en los microestados del sistema. Y aquí la situación complicada y la situación compleja que va a ocurrir es precisamente el hecho que pensar en cómo calcular la entropía. Esto es en un principio una primera situación. En segundo lugar, también lo que nosotros nos preguntamos y lo que nosotros quisiéramos saber es qué posibilidades tengo de alguna manera de introducir de alguna forma o de alguna manera nuevamente una pared de separación entre los dos contenedores, de tal forma que yo pueda hacer regresar a su estado original, a su estado primigenio, a los dos sistemas. Es decir, de alguna forma que en algún momento dado yo pudiera introducir la pared y que justo en ese instante en que yo introduzca la pared, todas las partículas de color azul hayan quedado en el lado izquierdo, todas las partículas de color rojo hayan quedado en el lado derecho. Esta es una pregunta. Esto evidentemente puede ser bastante difícil, bastante complicado. Es decir, desde el punto de vista probabilístico, eso ocurriría en un evento
que es muy difícil de que pueda suceder. Una vez que se abre la pared de separación, se comienzan a mover las partículas porque el gas tiene la propiedad de que va a llenar completamente el espacio que lo contienen. El volumen se está sumando, el volumen del volumen A del gas A con el volumen B del gas B se está sumando. Y entonces cuando se quita la pared de separación entre ellas, pues las partículas comienzan a moverse libremente, digo, libremente entre comillas, porque pues hay colisiones entre unas con otras, pero de tal manera que nada restringe ya a que cierto número de partículas permanezca en un lado y cierto número de partículas permanezcan en el otro. Entonces, hacer que por algún momento, que en algún instante, todas las azules estén de un lado y todas las rojas estén del otro lado, eso verdaderamente es algo complejo. Entonces, hablamos nosotros de un cambio, pues evidentemente, pues en las propiedades termodinámicas. Cambio el volumen, cambio también, pues evidentemente la presión, cambia la energía interna del sistema y también hay un cambio en la entropía, ¿sí? Y entonces esto es lo que nosotros pues quisiéramos encontrar, saber cómo es el cambio y la entropía, ¿no? Ahora, debido a que si nosotros estamos trabajando un gas ideal, ¿sí? Entonces el gas ideal solamente depende exclusivamente el gas ideal de la temperatura, ¿sí? El gas ideal depende de la capacidad calorífica multiplicada por la temperatura, o el calor específico, ¿no? Multiplicado por la temperatura. Esto es una característica propia del gas ideal. Por lo tanto, entonces, los dos contenedores inicialmente se encontraban a la misma temperatura. Al separar o al quitar la pared de separación y comenzar el proceso de mezclado, se está llevando a cabo este proceso de mezclado a la misma temperatura, porque nada va a hacer que cambie la temperatura. Estaban en equilibrio térmico. Por lo tanto, entonces tampoco habría un cambio en la energía, porque en el caso de un gas ideal, la energía exclusivamente es una función de la temperatura. Al no haber cambio en la temperatura, la energía interna del sistema debería, estrictamente hablando, permanecer constante, ¿no? Entonces, la energía interna bajo estas condiciones permanece constante durante todo el proceso de mezclado y entonces, pues la temperatura, la presión, si no aumenta la temperatura, tampoco cambiaría la presión y entonces, pero lo que sí va a ocurrir es que va a haber una llamada entropía de mezclado, ¿verdad? Y entonces, pues digo, pues fácilmente podríamos utilizar esta expresión para calcular esa entropía de mezclado, ¿no? Entonces, tenemos la entropía al inicio, que sería la entropía total del sistema. Esta entropía, pues, es la entropía del gas A, que se encuentra en el contenedor, digamos, de la derecha, que está a una cierta temperatura, que tiene un cierto volumen BDA y que tiene un cierto número de partículas que etiquetamos como NDA, más la entropía al inicio de lo que se encuentra en el lado derecho, que sería para el gas B. Entonces, la entropía al inicio para el gas B sería la temperatura, sería su volumen y sería su número de partículas, ¿no? Esta suma de dos entropías me daría la entropía al inicio del sistema cuando están separados los dos gases, ¿verdad? Pero una vez que quitamos la pared de separación, entonces evidentemente vamos a poder calcular una entropía en un estado posterior en donde ya hay una mezcla de los gases y entonces tendríamos que la entropía en el siguiente estado, ya no en el estado inicial, sino en un estado posterior, estaría a la misma temperatura porque la temperatura no varió, a un volumen distinto porque ya se amplió el volumen, entonces ahora tengo un volumen de A más un volumen de B y yo tengo el mismo número de partículas que tenía originalmente correspondientes al gas A. La entropía para el caso del gas B sería la misma temperatura, el mismo volumen ampliado, el volumen de A más el volumen de B, y el número de partículas de B que no cambia, que es constante porque no metí ninguna partícula ni saqué ninguna partícula.
Por lo tanto, entonces esta sería mi entropía. Entonces, el cambio de entropía, el delta de S, pues se puede calcular a partir precisamente de esta expresión. Aquí tenemos la expresión para el volumen, aquí tenemos el asunto de el número de partículas y acá tenemos el asunto de la temperatura, ¿no? Entonces, si utilizamos esa expresión, pues evidentemente podríamos nosotros calcular que el cambio de la entropía desde la entropía del estado posterior al estado inicial, ese es el cambio de entropía, acuérdense, un cambio es del punto final al punto inicial, entonces me quedaría como n de a por k por el logaritmo natural de el volumen, en este caso el volumen final, entre el volumen inicial. Y para el caso, el gas B, tendría yo el número de partículas de B multiplicado por la constante de Boltzmann por el logaritmo natural del volumen de A más el volumen de B entre el volumen de B. Estarán de acuerdo conmigo que efectivamente las constantes, esta constante se cancela, porque hay una resta y una diferencia, y también estas constantes que aparecen aquí, en este caso todas son constantes, la temperatura es constante, K es constante, M es constante, pi es constante, 2 es constante, estamos dividiendo sobre la misma constante, que eso me daría 1, la sigma también es constante, por lo tanto, por eso es que me quedan el logaritmo solamente del cociente de volúmenes, ¿no? Bien, hasta ahora esto parece estar bien, no tengo mayor problema, todo parece indicar que sería correcto y dado que el cambio de entropía tendría que ser cero, esta cantidad que aparece aquí, este volumen es mayor que por lo tanto lo que yo tengo aquí es mayor que 1, el logaritmo de un número mayor que 1 sigue siendo mayor, por lo tanto entonces esto parece ser que es mayor que 0, ¿sí? Entonces, aquí hasta este momento yo no tengo mayor problema. Esa expresión que nosotros hemos calculado parece que es correcta. Y también, pues bueno, esta indicación que nosotros tenemos de que el cambio de la entropía sea mayor que 0, pues evidentemente si yo apelo a la segunda ley de la termodinámica, me estaría indicando, me estaría diciendo que precisamente el proceso que se llevó a cabo y que hizo que el estado final o el estado que estoy estudiando y al que le estoy restando el estado inicial, tiene una entropía mayor, es decir, aumentó, incrementó su entropía por el proceso y entonces esto me habla precisamente de un proceso que es irreversible, lo cual definitivamente coincide completamente con lo que experimentamos, lo que la parte fenomenológica nos está diciendo, ¿verdad? Decía yo, ese proceso de mezclado de las partículas ya no me va a permitir que en el momento en que yo vuelva a colocar la pared de separación, en ese momento instantáneo yo pueda tener nuevamente de un lado partículas del gas A y del otro lado partículas del gas B. Ese proceso ya no lo puedo realizar, por lo tanto se dice que es un proceso irreversible. Para poder regresar al estado inicial en donde yo tenga las partículas del gas en un lugar y las partículas del gas en el otro lugar, lo que tendría que hacer es aplicarle campos externos al sistema y aplicar cierta energía sobre el sistema. Esta energía sería el ir agarrando, el ir colocando, tomando a cada una de las partículas e irlas confinando en cada uno de sus lugares. Entonces ahí estaríamos aplicando energía sobre el sistema, haciendo trabajo sobre el sistema, de tal manera que entonces pueda yo separar a las partículas en el contenedor A las partículas en el contenedor B, partículas de la misma especie, colocar la pared de separación y otra vez regresar al estado inicial. Como necesariamente tiene que ser un proceso en donde se le aplique energía al sistema, por eso es que entonces hablamos y decimos que el proceso natural de que por sí solas regresen a ese estado, pues es un proceso completamente irreversible, ¿no? Entonces, muy bien, y eso pues me lo está indicando precisamente el hecho de que se cumple el principio máximo de la entropía, ¿no? Ahora, pero nos podemos hacer una pregunta también interesante, ¿sí? ¿Qué pasa si en lugar de tener dos gases de especies distintas, ¿sí? En lugar de tener el gas A y el gas B,
¿qué ocurriría si yo tengo el gas A en el contenedor A y también el gas A en el contenedor B? Tengo el mismo número de partículas N de B, pero del gas A, y tengo el mismo número de partículas N de A del gas A. Es decir, el número total de partículas ahora es de la misma especie. Todas las partículas tienen la misma especie. Entonces, al momento de que yo quite la pared de separación, ¿sí? Vamos a suponer que lo que tenemos ahora pues es justamente una cosa como la que tenemos aquí. Tengo a todas las partículas del gas A, por eso pintamos, dibujamos aquí en este diagrama a las partículas azules en ambos contenedores. Al momento que quitamos la pared de separación y que los volúmenes, digamos de alguna manera, se amplían, ¿sí? Comienza precisamente ese mismo proceso en donde partículas que estaban en el contenedor A comienzan su movimiento y comienzan a expandirse los gases de tal manera que unas partículas que estaban en el lado izquierdo se pasan al lado derecho y unas partículas que estaban en el lado derecho se pasan al lado izquierdo. Pero aquí tenemos una ventaja adicional. Como todas son del mismo gas, entonces yo ya no hago distinción de partículas. Aquí yo ya no tengo distinguibilidad de partículas porque todas las partículas son iguales. Al no hacer esta distinción de partículas, en cualquier momento, recordemos que se encuentran a la misma temperatura, se encuentran a la misma presión y se encuentran con la misma energía cinética, es decir, la misma energía interna. Entonces, como el equilibrio termodinámico prevalece, a pesar de quitar las paredes de separación, el equilibrio termodinámico allí permanece igual. Entonces, ahora sí, yo lo que puedo hacer es meter después de un cierto instante la pared de separación, y al meter después de ese cierto instante la pared de separación, prácticamente el hecho de que se encuentren en el equilibrio termodinámico me garantiza que regresaría yo al estado primigenio, al estado inicial, y cierto número de partículas N de A quedarán en el lado derecho de la caja, cierto número de partículas N de B quedarán en el lado izquierdo de la caja, tendré los volúmenes que ya tenía originalmente y tendré la misma temperatura, los mismos volúmenes y la misma energía interna. Por lo tanto, al quitar y al meter la pared de separación, esto ya me indica que el proceso de mezclado que ocurrió ahí entre los dos gases que yo tenía originalmente, ese proceso es un proceso reversible. Y como es un proceso reversible, no debería cumplirse el hecho de la segunda ley de Newton, es decir, de Newton de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica, es decir, el hecho del principio máximo de la entropía. Es decir, que la entropía, el cambio de la entropía no debería de aumentar. Eso, y eso va a ocurrir, ¿no? Entonces, fíjense, si hacemos nosotros eso, pues ahora tenemos un volumen N de A y un volumen N de B del mismo gas, ¿sí? Y las partículas se están distribuyendo ahora sobre B de A y B de B, ¿no? Entonces, si calculáramos nosotros de alguna manera, digo, nosotros lo que estamos viendo es que precisamente podemos tener las partículas desde N de A más 1 hasta en la caja 1 tendríamos las partículas desde 1 hasta N de A, y en la segunda caja desde NA más 1 hasta N de A más N de B, ¿no? Entonces, en este caso, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que precisamente el principio de la entropía no se cumple, ¿sí? Y entonces el cambio de la entropía cuando yo tengo partículas distinguibles va a ser exactamente igual a cero, ¿verdad? ¿Sí?
Esto es lo que estamos diciendo, ¿no? Y lo que estamos nosotros garantizando. Sería el cambio de la entropía sería cero, ¿sí? Entonces, ahora, técnicamente, desde el punto de vista clásico, de alguna manera nosotros podríamos etiquetar las partículas, pero desde el punto de vista cuántico existe un principio que es el principio de incertidumbre de Heisenberg, que no nos permite de alguna manera poder etiquetar las partículas. El principio de incertidumbre de Heisenberg lo que nos indica, lo que nos dice el principio es que lo que nosotros no conocemos con precisión, la posición de las partículas, ni tampoco conocemos con precisión el momento de las partículas, es decir, masa por la velocidad de las partículas. Solamente lo que nosotros podemos es calcular de alguna manera ciertas probabilidades y la precisión que tenemos es que siempre el momento con la posición al cuadrado van a ser siempre mayor o igual que la h barra de Planck. Por lo tanto, entonces el principio de incertidumbre me indica que yo no puedo conocer la posición de una partícula. Y si yo no puedo conocer la posición de una partícula, yo tampoco la puedo tomar y la puedo etiquetar. Entonces, cuánticamente es imposible que nosotros podamos etiquetar a las partículas. Eso es lo que me estaría diciendo de alguna manera el principio de incertidumbre de Heisenberg. Luego entonces, apelando precisamente al principio de incertidumbre de Heisenberg, entonces, si yo hago un tratamiento estadístico clásico, yo puedo distinguir partículas. Pero si yo hago un tratamiento estadístico cuántico, me es imposible distinguir las partículas. No voy a poder distinguir las partículas. Y es aquí precisamente en razón de esta parte de la indistinguibilidad de partículas y el ejemplo del proceso que acabamos de ver ahorita de cuando tengo dos gases distintos y cuando tengo un gas de la misma especie en dos contenedores distintos que les permito mezclarse, que aparece precisamente la paradoja de Gibbs, ¿no? Porque precisamente, no sé si se dieron cuenta de la paradoja, tengo dos gases distintos, hago el proceso de mezclado, ¿y qué ocurre? La entropía aumenta, ¿sí? Lo cual es natural y lo cual es lo que esperábamos con el experimento, ¿sí? Pero ya no tengo dos gases distintos y lo que tengo son gases de la misma especie. Al tener gases de la misma especie y ver estos gases como esferas, como pelotas de billar de la misma especie, abro la separación, se mezclan los gases y ¿qué ocurre? Que la entropía no aumenta. ¿Y cómo puede ser posible si el proceso es el mismo? El proceso sigue siendo el mismo. ¿Y por qué la entropía no va a aumentar? Porque cuando tengo gases en donde sí puedo de alguna manera distinguir la especie del gas, allí sí la entropía aumenta. Pero cuando tengo gases de la misma especie, la entropía permanece constante. Esta es justamente la paradoja a la que llega Gibbs. Y entonces lo que Gibbs dice es que espérense, en ese momento, ¿no? No está pasando nada grave aquí. Lo que está ocurriendo, en esencia, es que estamos contando de más. Estamos contando de más porque sí puedo distinguir entre partículas. Y entonces, como sí puedo distinguir entre partículas, porque estoy haciendo un tratamiento clásico, entonces tengo que eliminar ese conteo de más que estoy haciendo con los microestados. Al momento que yo estoy calculando el número de microestados, resulta que la forma como los estoy contando de más, estoy contando en multiplicidad estados que ya había contado. Y para eliminarme precisamente esa conteo de más que tengo yo precisamente al no haber distinguibilidad entre las partículas, pues necesito introducir un factor que me permita eliminar los estados que ya conté y que los estoy contando de más para que pueda yo establecer precisamente el número exacto de estados
de microestados que me van a dar lugar al macroestado termodinámico, ¿no? Entonces, fíjense, eso es lo que está diciendo Gibbs, ¿no? La paradoja de Gibbs dice, por lo tanto, si contamos los microestados, acuérdense que omega es el microestado de un macroestado dado, un macroestado donde me interesa calcular las propiedades macroscópicas E, B y N, debemos tener en cuenta que en realidad las partículas no son enumerables, ¿verdad? Es decir, no son distinguibles. En otras palabras, dos microestados solo pueden considerarse diferentes si difieren en más que la enumeración de partículas, ¿no? Entonces, para ello se requiere, ¿no? Dice, para el caso de n partículas existen exactamente n factorial modos de contarlas, ¿no? ¿Sí? Yo puedo empezar por la partícula número 1, la partícula número 2, la partícula número 3 y así me voy contando todas las partículas. Pero nada me impide que yo empiece a contar con la partícula número 56 o con la partícula número 37 o con la partícula 3286. Lo que sí me garantiza es que después de que yo haya agarrado a una de todas esas partículas, me quedan siempre n-1 partículas. Y cuando yo quiera contar a la siguiente partícula, puedo tomar la que sea y me van a quedar n-2 partículas. Y la que sea para el siguiente conteo y me van a quedar n-3 partículas y así sucesivamente. Pero yo puedo empezar por n, desde 1 hasta n, y hacer esas cuentas, ¿no? Entonces, por lo tanto, tengo n factorial modos de contar siempre a esas partículas. Por lo tanto, este factor debería ser suficiente para reducir el número de microestados solamente por ese factor. Antes, lo que habíamos nosotros establecido en el video anterior es que precisamente ese número de microestados lo íbamos a calcular en términos precisamente de sigma, que nos interesaba calcular esa sigma de E, B y N entre sigma 0. Acuérdense que esta sigma 0 solamente era una constante de proporcionalidad, y que después pues lo que me interesaba era calcular precisamente el volumen de esta cosa que era la derivada de omega con respecto a la energía, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer es ahora que yo estoy contando este número de microestados que aparecen aquí, pues entonces ahora lo que yo necesito es multiplicar por el factor 1 entre n factorial, es decir, este mismo término, solamente que le introduzco este factor 1 entre n factorial para que ahora sí me dé el número correcto de microestados y ya no cuente yo en multiplicidad distintos estados. Para que podamos entender un poquito más este asunto de la multiplicidad de los distintos estados, ¿sí? Si nosotros pensamos que tenemos dos partículas, ¿no? Aquí para que se vean mis manos. Yo tengo aquí la partícula número 1 y acá tengo la partícula número 2, ¿sí? Y este sería un estado. Entonces, si yo intercambio y pongo ahora así, ahora tengo acá la partícula número 2 y acá la partícula número 1. Yo he intercambiado solamente la posición de las partículas, ¿sí? Al intercambiar las posiciones de las partículas, técnicamente yo tengo un segundo estado, un estado técnicamente diferente al primero. Y si yo distingo entre estas partículas, pues evidentemente tengo un estado distinto. Pero si yo no distingo entre estas dos partículas, entonces si la naturaleza de esta partícula es exactamente igual a la naturaleza de esta partícula, lo que yo tengo aquí es precisamente el mismo estado que si yo lo tuviera así. No ha cambiado absolutamente nada al momento que yo hago esto. Es el mismo estado. Sin embargo, si no hago distinción de partículas, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo estaría contando este estado y estaría contando también este estado. Pero para la distinción, es decir, al no hacer distinción de partículas, este estado es precisamente el mismo. Y este estado, para contarlo dentro del número de microestados, solamente lo debo de contar una vez, no lo debo de contar dos veces. Entonces, el factor que aparece aquí, 1 entre n factorial,
lo que me está diciendo es que yo puedo contar todos los posibles estados sin hacer la distinción de partículas, ¿verdad? Cuéntalos todos, como quieras. Y ya que los hayas contado todos, una vez que ya los contaste, ahora divides entre n factorial, y al dividir entre n factorial, aquellos estados que tenían multiplicidad, ya no los tomas en cuenta. Y al ya no tomarlos en cuenta, entonces ahora sí, el número que obtienes aquí es precisamente el número correcto de los microestados, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos precisamente, pues si se dan cuenta, solamente es introducir el factor de Gibbs o la constante, se le llama factor de Gibbs, pues en principio no altera lo demás, o sea, todo lo que aprendimos en el video anterior no se debe alterar, sino que solamente hay que agregar pues, las cuentas precisamente sobre este factor. Entonces, lo que se hace, pues es precisamente la ecuación número 57, que es la ecuación de la que partimos, precisamente esta, ¿sí? Pues hay que agregarle ese factor 1 entre n factorial dentro del logaritmo, ¿no? Entonces, perdón, lo que vamos a hacer es precisamente pues hacer las cuentas con esto y lo que nos va a quedar para el cálculo de la entropía, acuérdense que la entropía es la constante K por el logaritmo natural de ¿quién? Del número de microestados que corresponde precisamente a esto. Ahora, si yo esto lo voy a meter dentro del logaritmo natural, entonces me va a quedar el logaritmo natural de n factorial. Entonces, ¿qué es el término que me aparece aquí en el caso de la entropía, en el caso del cálculo de la entropía? Entonces, por eso es que va multiplicado por un menos k, por el logaritmo natural de n factorial, porque aparece en el numerador. Y entonces, por las propiedades del logaritmo, entonces me puede quedar menos k por el logaritmo de n factorial. Aquí lo que podemos hacer es suponer que n, el número de partículas que tenemos en el sistema, es muy grande y entonces acudir a la aproximación de Stirling, la cual ya habíamos trabajado también, y entonces tenemos que el logaritmo natural de n factorial es igual a n por el logaritmo natural de n más n, ¿no? Entonces, con la aproximación de Stirling, entonces podemos nosotros pues poner este término aquí, fíjense, me quedaría k por n, aquí aparece k por n por el logaritmo natural de n, que sería este término, ¿sí? Y luego menos por menos, que aparece acá, ¿sí? Aquí me quedaría un menos, aquí lleva menos, ajá. Entonces me quedaría que menos por menos me va a dar más, entonces aquí me aparece el más y me queda n, que sería el término que tengo acá, por la constante de Boltzmann que va multiplicando, ¿no? Y entonces ahí ya aplicamos la aproximación de Stirling, que aquí está, ¿no? Entonces tengo yo este término menos este término, que ya lo puedo escribir como esto. Ahora, aquí yo puedo factorizar, fíjense, aquí tengo 3 medios de nk y aquí tengo nk. Entonces, factorizo la nk, que aquí está factorizada la nk, y entonces me quedaría 3 medios más 1, y entonces lo que yo tengo aquí es 3 medios más 1. Este 3 medios más 1 me queda 5 medios de nk, que es el factor que aparece aquí, y entonces ahora sí este logaritmo natural de n, como está dividiendo y puedo factorizar la kn con la kn que aparece de este lado, me queda kn y me queda por el logaritmo natural de todo lo que yo ya tenía, pero me va a quedar una n, que es la n que aparece aquí en el denominador. Entonces, fíjense, comparación de este término, yo tengo b entre sigma, ¿sí? Pero ahora yo voy a tener b entre n sigma, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esto está relacionado con la densidad numérica, no la densidad volumétrica. Acuérdense que la densidad volumétrica pues es masa entre volumen, pero la densidad numérica, o se le conoce también del número de densidad,
porque es el número de partículas entre el volumen, ¿no? Pero bueno, todavía no nos vamos a meter con esa propiedad de alguna manera termodinámica, solamente quiero que vean que aparece aquí B, aparece N, y esta N que aparece aquí, pues es precisamente esta N que proviene de haber introducido el factor de Gibbs, o el factor de Gibbs para que cuadren las cosas, ¿no? Ahora, por otro lado, ya teníamos nosotros aquí desde antes este factor de entre n, ¿no? Entonces, aquí lo interesante, pues, es que me queda tanto el volumen como la energía son propiedades extensivas, ¿verdad? Y el número de partículas, pues, también son propiedades extensivas de la materia, ¿no? Otro dato adicional interesante que aparece, pues es precisamente el 5 medios, a diferencia del 3 medios que aparece aquí. Este factor de 5 medios y de 3 medios, pues es un factor que evidentemente se va a ver reflejado en las propiedades termodinámicas. Cuando estudiamos las propiedades termodinámicas, pues ustedes pueden darse cuenta que por ahí van a aparecer estos factores, ¿no? En el caso de la energía tenemos un factor ahí de 3 medios, y en el caso de otras propiedades termodinámicas como la energía libre de Helmholtz, aparece por ahí un factor de 5 medios, lo cual este factor, pues evidentemente ya tiene mucho más, está mucho más de acuerdo con las propiedades, tiene mayor concordancia con las propiedades termodinámicas. Por lo tanto, podemos nosotros decir que esta expresión, a diferencia de la expresión que teníamos originalmente, que fue donde quedamos en la sesión anterior, la expresión 57, ¿sí? O el 52, que está mucho más arriba, ¿sí? Pues es más completa, ¿verdad? Evidentemente tiene mayor precisión desde el punto de vista de la conectividad que tenemos entre las propiedades microscópicas y las propiedades macroscópicas, ¿no? Entonces, ahora sí, lo que podemos hacer nosotros es calcular de alguna manera el cambio de entropía, ¿sí? Y entonces el cambio de entropía, pues me quedaría precisamente como esto, ¿no? Entonces sabemos, nuevamente recordemos que el cambio de entropía tiene que ser el logaritmo de los volúmenes, y entonces el cambio de entropía ahora sí me va a quedar precisamente, ya introduciendo las expresiones, me quedaría como esto, ¿no? Y entonces cuando nosotros hagamos las cuentas, sería la entropía en el estado final, y esta sería la entropía en el estado inicial para el número de partículas de A, y esta de aquí sería la entropía inicial para el número de partículas de B, ¿sí? Y esta sería la entropía ya cuando se han mezclado las dos. Esta expresión de la entropía que tenemos aquí, la cual pueden ustedes verificar, lo único que hicimos fue considerar pues la expresión que tenemos ya más completa de la entropía, que sería esta, y estamos evaluándola en los estados iniciales y finales, ¿no? Con su número de partículas y sus volúmenes correspondientes, ¿no? Entonces tendríamos ya este asunto, ¿no? Entonces esto es lo que tenemos en estas dos expresiones. Ahora, como sabemos que el equilibrio termodinámico está presente, se está dando, entonces sabemos que precisamente ese número de densidad pues tiene que ser el mismo, independientemente de cómo sea, el número de densidad tiene que ser el mismo para el contenedor A y para el contenedor B, y también para el contenedor completo. Entonces se da la igualdad que el volumen entre el número de partículas, el volumen de A entre el número de partículas de A, debe ser exactamente igual al volumen de B entre el número de partículas de B. Y una vez en ese proceso de mezclado, también el volumen total tiene que ser entre el número de partículas totales n de A y n de B, tiene que ser iguales. Por eso les digo, esto ya me está hablando precisamente de un número de densidad que permanece constante. Es una propiedad que no es extensiva, sino que es intensiva. Esto es solamente porque se encuentra en el equilibrio termodinámico, ¿sí? Entonces, siendo así, yo puedo evidentemente sustituir este volumen, y puedo sustituir este volumen y este número de partículas por este volumen y este número de partículas, y puedo sustituir aquí esta n de A y esta n de B en términos de lo que conocemos, el número de partículas totales,
Y entonces cuando yo haga esas sustituciones correspondientes, lo que me voy a dar cuenta es que precisamente este término que aparece aquí es precisamente el mismo término que tengo aquí, y al hacer la diferencia lo que voy a obtener es que precisamente el cambio de entropía, porque tengo elementos que son de la misma especie, ¿sí? Y que ya que los contentos, ahora sí el cambio de entropía, ¿cómo tendría que ser? Tendría que ser cero, es decir, no habría un cambio de entropía para el caso de dos gases que idénticos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué estamos encontrando? Pues que estamos encontrando precisamente que al introducir el factor de corrección del número de microestados, las cuentas del cambio de entropía de la conexión que estamos haciendo con la propiedad termodinámica, evidentemente ya coinciden perfectamente bien con quién, con la propiedad termodinámica, es decir, la propiedad macroscópica, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí ya nada más comentamos la parte conclusiva, ¿verdad? Para dos gases idénticos, ahora obtenemos un cambio de entropía igual a cero, tal cual debe ser como lo establece la parte fenomenológica, es decir, el experimento, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el factor de corrección de Gibbs, 1 entre n factorial, es el hecho de la receta correcta para evitar precisamente la paradoja de Gibbs. Y entonces, considerando este factor, no importa si tenemos dos gases con distintas especies o dos gases de la misma especie, al meter este factor, tendría que darnos los resultados correctos, ¿verdad? Ahora, de ahora en adelante debemos tomar en cuenta el factor de corrección para estados indistinguibles cuando contemos los microestados, si estamos haciendo un tratamiento clásico. Si nosotros estamos pensando que hay muchas cosas que se pueden hacer todavía desde el punto de vista clásico, entonces bajo esas condiciones es importante no perder de vista que debemos nosotros considerar el factor de corrección de Gibbs. Bien, entonces, sin embargo, es necesario hacer énfasis que este factor no es más que solamente una receta que se utiliza a fin de evitar una contradicción de consecuencias en la mecánica clásica. ¿Qué quiero decir con esto? Que este factor no proviene de un análisis físico. Es decir, este factor es solamente una idea que se le ocurre a Gibbs para poder empatar correctamente la conectividad o la conexión que se hace entre los microestados y el macroestado. Pero este factor de n factorial o 1 entre n factorial no tiene un significado físico. Es decir, el significado es netamente estadístico y solamente es una ayuda para contabilizar adecuadamente los microestados, pero no tiene una implicación física ni tiene una interpretación física, y esto también tiene que quedar muy claro, ¿sí? Muy bien, para el caso de partículas distinguibles, ¿sí? Átomos, moléculas, los cuales están localizados en ciertos puntos de la red cuadrícula, es decir, cuando estamos trabajando ya no gases, sino que estemos trabajando, por ejemplo, algún sólido, se hace también estadística, pero ¿qué pasa en el caso de un sólido que se encuentra ya en una red? Lo que ocurre es que el átomo está vibrando en esa red, ¿sí? Puede estar en algún modo normal de vibración. Y entonces, bajo esas condiciones, como yo tengo de alguna manera la certeza de que ese átomo no se va a escapar, ni se va a ir, ni algún otro átomo va a llegar a ocupar ese lugar, por lo tanto, el factor de Gibbs no es agregado cuando estamos haciendo un análisis estadístico, mecánica estadística de algunos sólidos, ¿verdad? ¿Sí? Ahora bien, en la teoría clásica de partículas, las partículas, siempre que nosotros apliquemos la teoría clásica de partículas, siempre serán distinguibles. ¿Qué queremos dar a entender que son distinguibles? Que yo les puedo dar una etiqueta, las puedo numerar, les puedo dar un nombre a cada una de las partículas y yo sé muy bien quiénes son, dónde están, cuándo son, cuántas son y las puedo seguir. Sin embargo, el tratamiento más adecuado, el tratamiento desde el punto de vista físico más correcto,
debiera ser el tratamiento cuántico. Y en el tratamiento cuántico, debido al principio de incertidumbre de Heisenberg, entonces no es posible distinguir entre las partículas, ¿verdad? Porque desconozco con certeza su posición, desconozco con certeza su momento asociado. Por lo tanto, cuando yo haga una estadística cuántica, no puedo introducir tampoco este factor de corrección porque ya no estoy haciendo distinguibilidad de partículas. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, pues vamos a dejar aquí esta parte. Esperaba que fuera mucho más, más corta, pero bueno, les dejo este video para que lo puedan estudiar y les pueda quedar claro lo que representa precisamente la paradoja de Gibbs. Los veo en el siguiente video. Que la sigan pasando bien. Chao.